Hoy vamos a hablar de temas de ciudad. El inicio próximo del segundo periodo de sesiones del Consejo de Medellín, que convoca, por supuesto, a los ediles para abordar asuntos fundamentales para nuestro distrito. Y estamos hoy en Hablemos Temprano con el concejal Brisbani Arenas Suaza. Concejal, qué bueno tenerlo aquí en Telemedellín. Muy buenos días. Buenos días para usted y para toda la audiencia. Nos alegra mucho la invitación. Dios le pague a ustedes por tenernos aquí para precisamente las de la ciudad. Bueno, concejal, cuéntanos cuándo inician esas segundas sesiones, ese segundo periodo y cuáles son las expectativas. Bueno, este receso es corto porque terminamos hace 15 días, ahorita volvemos a comenzar en 20 días, el 1 de junio. Sí. Hay muchos, digamos que, temas puestos en la agenda. De todas maneras, la mesa directiva es realmente la que dispone. Hay diferentes proyectos de acuerdo que algunos concejales quieren presentar, hay debates de control político, como sobre todo la Secretaría de Gestión y Control Territorial, temas de niñez, de familia. Hay una agenda que yo creo que la mesa directiva debe sentarse a darle prioridad. Precisamente, concejal, su trabajo se ha centrado mucho en esos aspectos, la familia, la niñez. ¿Cuáles cree usted que deben ser esos asuntos que el distrito debe atender? ¿Cuáles son esos retos para para el núcleo de la sociedad que es la familia? Nosotros consideramos que la administración lo ha entendido. El alcalde Federico Gutiérrez, desde su programa de gobierno, hablaba precisamente de trabajar de la familia puertas hacia adentro, porque nosotros estamos convencidos de que si se trabaja desde la familia, la sociedad podrá modificar cosas, porque en la sociedad vemos el reflejo de la familia. El tema de violencia. Sí. Afortunadamente las cifras hoy no nos alegran, no son alentadoras, pero el alcalde ha venido precisamente con un programa Teniendo Hogares, encabezado por la primera dama, tratando de implementar pautas de crianza diferentes. Modificar esos constructos o mandatos parentales que han venido dando en las familias son un reto porque criar cada vez es un reto. Porque digamos que anteriormente los papás hacían uso de violencia y los hijos, pero ahora no se puede porque es un derecho de los niños que sean respetados. Entonces, vemos que lo que están haciendo, creo que el 31 de mayo va a haber en diferentes lugares de Medellín muchas charlas, por ejemplo, con el tema de crianza positiva. La primera dama ha hecho una invitación. En abril, la mesa directiva digamos que nos dio la oportunidad de que en muchos debates se hablara de la niñez. Hubo debates de Buen Comienzo, de la política pública para el tema de la infancia, niñez y adolescencia. También tuvimos una sesión de la ESNA, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Y la mesa directiva fue, digamos que generosa, dándole protagonismo a la niñez. Tuvimos a los niños también allí, con Niñez Ya, una organización que trabaja precisamente en el beneficio de los niños. Nos llevaron los niños allí, escuchamos sus voces, todo lo que ellos quieren para Medellín, cómo se sueñan. Y es que han dicho que toda ciudad que sea programada para los niños realmente será incluyente para todas las otras poblaciones. ¿Qué les dijeron los niños? ¿Cómo se sueña en esta ciudad? Los niños quieren, digamos, que se cuide el medio ambiente. Nos hablaban del medio ambiente, nos hablaban precisamente que tuvieran voces protagónicas. Algunos de ellos, inclusive, yo me sueño siendo concejal. Decía una de ellas, nos deja mensajitos que escuchar precisamente la niñez es saber proyectar realmente la ciudadanía, que se trabajara en la familia, que trabajara mucho precisamente el entorno protector para que los padres obviamente fuesen ese lugar que uno siempre ha tenido en el imaginario que lo es, pero que en ocasiones no, que se implementara precisamente todo el tema de economía circular, todo el tema del manejo de las basuras. Ellos insistieron mucho en eso, porque obviamente se pierde una ciudad que sea agradable con ellos a futuro. Concejal, usted que conoce de cerca, porque usted acompaña incluso familias, ahorita nos cuenta más de ese trabajo, pero quiero preguntarle, ¿qué está pasando con el respeto a los niños? ¿Qué está pasando? Ver cómo los padres terminan hasta en el asesinato de sus propios hijos, eso que uno, pues, humanamente no creería posible. ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestra sociedad? Yo también me he hecho esa pregunta en muchas ocasiones y de hecho me la hacen demasiado. ¿Y qué veo yo? Bueno, primero, hay un tema de pérdida de principios y valores. De hecho, Medellín, Antioquia, ha sido una ciudad bastante creyente, un departamento, y que en esa vista de ver a Dios en los niños éramos capaces de respetarlos, independientemente de las situaciones. Hoy hemos perdido esa noción, una noción espiritual de ver en la niñez la presencia de Dios. Es más, hoy pareciera que no quisiéramos los niños. Yo cuando ando por centros comerciales con mis hijos me ven como si fueran extraterrestres, me cuentan como 1, 2, 3. Son 4, Y son 4, y yo les digo, y los que Dios quiera, y quiere tener más hijos. Es decir, si no se ama a la niñez, si no se tiene paciencia con ellos, es que criar es un reto, tener niños es un reto, obviamente porque
en la niñez yo creo que todos fuimos hiperactivos, todos fuimos de alguna u otra manera canzones, y hoy falta paciencia. Yo creo que en esta sociedad que sigue tantas velocidades, a veces los padres de familia no la tienen, y evidentemente pues tienen acciones de maltrato. Y toda esta cultura realmente utilitarista, materialista, mediada inclusive por la hipersexualización, porque vemos desafortunadamente contenido pornográfico por todos los lugares, nos ha llevado a no ver los niños como lo que son. A mí inclusive me impactó mucho un caso de un papá que nos buscaba para que lo ayudáramos, que él tuvo toda una degradación y decía que lo que lo llevaba a darse cuenta que estaba enfermo fue que vio a su bebé de 6 meses desnudo y lo deseó. Y a mí me impactó eso. Y yo dije, pero ¿cómo así? No puedo ver a mi hijo desnudo porque lo deseo. Y nos empezó a contar su historia. A los 6 años vio una revista pornográfica de su papá y empezó toda su degradación al punto de que ya hoy está en esas condiciones. A eso nos enfrentamos hoy. Y creemos que estamos charlando, pero no, realmente lo que está pasando hoy es demasiado delicado, porque no respetamos la dignidad. Si no respetamos la dignidad de los niños, imagínense de ahí en adelante. Concejal, usted ahorita hablaba de la importancia que tienen los niños en estos debates en el Consejo de Medellín. Esa lucha contra la explotación sexual de los menores de edad ha logrado resultados importantes en la administración del alcalde Federico Gutiérrez. ¿Estamos encaminados bien en ese proceso? ¿El Consejo de Medellín cómo evalúa esas actividades? Sí, realmente, lo primero es que se ha hecho visible un tema que pasaba muchas veces invisible. De hecho, cuando llegué al Consejo y tuve la oportunidad de escuchar la mesa de la ESNA, pregunté que en el periodo pasado del Consejo cuántas veces habían asistido. Me dijeron, una sola vez. Ya aquí llevamos 2 veces. Y el alcalde se ha puesto la 10 en eso, en campañas realmente de comunicación masiva. Con los niños no te metas, si vienen a este lugar precisamente no se pueden tocar. Ha logrado hacer operativos en conjunto con la policía, la Interpol, para lograr no dejar ingresar a personas que tienen ya antecedentes en este tema de lo sexual, de delitos sexuales. Realmente es un tema que las cifras no son muy alentadoras, a pesar de lo que se está haciendo, porque pareciera que ya también es un negocio de las estructuras criminales. Uno se encuentra que ellos vieron en esto un foco de demasiados recursos. Según estudios, a un niño lo venden 10, 20 veces. Incluso muchas veces hasta luego venden sus órganos. Hay películas que nos han mostrado una realidad que a uno le duele mucho, que no quisiera, pero hay que ponerla en el escenario. Solamente por hacerlo visible, yo creo que es importante porque muchas veces se quieren esconder esas realidades y no se puede esconder. Realmente yo también hago un llamado a las familias porque los primeros que tenemos que cuidar a nuestros niños son los papás. Y yo digo, ¿dónde están los papás? Pero nos encontramos una en el Parque Lleras, una niña que me decía, mi mamá es la que me envía esto, que para que lleve comida. Entonces, ¿qué ha pasado? En el tiempo mío, cuando yo era niño, mi mamá hacía lo que sea con tal de traerme la comida. Ahora ellos los envían a estos lugares. Entonces, todo este tema de tener dinero fácil, se ha promovido mucho todo el tema de webcam. Yo creo que eso ha sido complejo. Y realmente yo me pregunto también, ¿qué pasa en un adulto que es capaz de llegar a un niño y pagar sumas de dinero? Y nos decía la mesa la vez pasada, y es que antes era una población adulta, no, ya ahora inclusive adolescentes entran en ese negocio y a través de ellos cooptan a los niños para llevarlos a estos escenarios. Lamentable. Concejal, usted en su trabajo social también se ha enfocado en la situación de los habitantes de calle, que esta es una población que representa un asunto muy complejo para la ciudad. Hay alternativas, pero ellos no siempre están convencidos de acudir a ellas. ¿Qué hay que hacer en una ciudad como Medellín para el manejo de esta población? Yo creo que todas las ciudades de Colombia hoy tienen las manos como amarradas, porque la Corte Constitucional, en uno de sus pronunciamientos, dice que eso es un proyecto de vida. Yo no sé qué como esto, ¿cómo puede ser un proyecto de vida el decidir qué hacen en la calle? Cuando ellos ni siquiera tienen voluntad. Entonces, la alcaldía inclusive ahorita tiene un rubro demasiado elevado para atraer la población habitante de calle. El alcalde lo ha dicho, hoy casi que al distrito le cuesta más atender a un habitante de calle que lo que se invierte en un niño. No debería ser así. Entonces, nosotros venimos y lo hemos hablado varios concejales con los que tenemos también un equipo de trabajo en el Congreso y venimos trabajando en un proyecto de ley que lo que busca es mirar la manera, porque en la última comisión accidental que nosotros tuvimos sobre el tema de habitante de calle y su reinserción a la actividad educativa, llevamos 3 testimonios. Y ellos dicen, si uno hubiese sido así, nosotros no estaríamos acá.
De hecho, el subsecretario David de Espacio Público le hizo la pregunta. Y dijo, si ve, concejal, necesitamos algo desde arriba, alguna ley que nos permita a nosotros poderlos llevar a estos lugares y que ellos puedan salir de ahí. Pero todavía hay gente que cree que eso es un proyecto de vida. Y yo tuve problemas de drogadicción y todo eso tiene que ver con un vacío. Si no se logra trabajar el vacío, por más políticas que implementemos, eso seguirá. ¿Y dónde se logra? En esos espacios, con un equipo interdisciplinario, porque hay que trabajar la parte física, la parte mental, la parte espiritual. Porque la OMS dice que solamente el 3% de los adictos se recupera. Entonces uno dice, no, pero si le metemos la parte también espiritual, principios y valores, muchas de esas personas rápidamente podrán salir de esto. Bueno, concejal, y ya que lo menciona, usted tiene su experiencia propia, usted, como dice, también estuvo en ese mundo del consumo, también fue adicto y usted da testimonio de vida y de fe de cómo se logró su recuperación. Usted es un hombre muy cercano a la religión y ahora usted expone su testimonio para ayudar a mucha gente. Sí, claro, yo desafortunadamente, mi mamá me lo advirtió muchas veces, cuidado, cuidado, pero a veces como que hablar no sirve. Y a los 17 años quedé en el consumo. Y lo hice por caer bien entre el grupo social. Yo recuerdo que fue por eso. Pero poco a poco me fui cogiendo ventaja hasta que eso fue de domingo a domingo. Y me di cuenta que tenía un problema porque lo que más le cuesta a un adicto es reconocer que tiene una adicción. Usted no lo sabía, usted no lo reconocía. No, me dijeron, ¿usted es alcohólico? Y yo dije, ¿por qué? Si usted cuando me ve en la calle, usted es drogadicto, usted cuando me ve por ahí dejando de trabajar. No, yo siempre trabajaba, era comerciante en el sector del Hueco. Pero un fin de semana me perdí. Y yo solo sé que me fui un viernes y por allá desperté un lunes festivo. Y no había llamado a mi mamá. Borró cassette, como decimos. O sea, mi mamá me decía, es verdad, y mamá, es verdad, yo no me acuerdo de nada. Incluso una cajita que ella me había regalado desapareció. Y ahí fue cuando me di cuenta que ya como tocaba fondo, afortunadamente mi jefe me envió un retiro espiritual. Yo me encontré con Dios allí y sanó mi corazón. Mi vacío era un tema de la presencia de mi papá nunca estuvo. Me di cuenta que se arraigaba muchas cosas. Y de ahí en adelante yo jamás volví a consumir. Eso fue a los 23 años. Pero sentí que Dios también me llamó a que eso que yo viví le ayudara a muchas personas. Y me volví misionero. Entonces, yo 19 años siendo misionero. Cuéntenos ese trabajo, ¿cómo es? Eso, yo digamos que allá en el encuentro me dijeron, ¿qué quiere ser misionero? A mí me da pena levantar la mano porque yo no soy mucho compromiso, que tantas reuniones, que una cosa y la otra. Pero no levanté la mano, pero empecé a ir a esas reuniones y me gustó. Y hice amigos, y a mí me gusta mucho el fútbol. Entonces íbamos a jugar fútbol. Y cuando menos me dice que, bienvenido, firme aquí que usted es misionero. Y yo, Y entonces empecé a ir a encuentros de jóvenes, con mi testimonio. Me empezaron precisamente a llamar para dar mi testimonio y jóvenes escuchando mi testimonio se acercaban a Dios, a la fe, volvían a la vida sacramental y me decían, ay, a mí también me ayudó. Y así llevamos, yo trabajé mucho tiempo sobre todo con jóvenes y adolescentes. Pero luego me di cuenta que el problema no eran ellos, sino que es de la familia. Claro. Muchas veces uno trabaja con el joven, él tenía mucha actitud, pero llegaba a la casa y se encontraba la misma problemática. Y ahí fue cuando decidí entrar en el escenario de trabajar con las familias y estudié en la Luis Amigo de Desarrollo Familiar. Si la familia no se vincula, yo pienso que a veces no es tan efectivo. Y entonces me consagré a la Virgen hace 18 años y ahí en adelante empecé a vivir como ella quería y me disponía todos los días. Y ahí fue cuando luego me casé, tuve mi familia y feliz. Yo llevo 19 años siendo feliz. De hecho, me salí del barrio donde me crié y mis amigos me dicen, ¿usted qué fue lo que le pasó? Porque de hecho de mis amigos solo ¿En qué barrio creció? Yo me crié en Campo Valdés, Manrique, Aranjuez. Sí. Y mis amigos ahorita solo hemos visto 3. Desafortunadamente los otros pues cayeron en estos grupos y esa vida es muy corta. Sí. Entonces me dicen, ¿a vos qué fue lo que te pasó? Y yo les digo, venga, le muestro qué me pasó. Algunos de ellos inclusive lo envié a un retiro y feliz vino, se casó, ahora tiene su familia. Y sabemos que con Dios todo es diferente. Qué bonita esa historia y su testimonio, concejal. Además, esa influencia que se ve desde su vivencia en los aspectos sociales de la ciudad. Quiero cambiarle de asunto y es la ayuda que el Consejo ha brindado a las familias víctimas de esta temporada de lluvias, porque el Consejo aprobó recursos muy importantes para esa atención. El Consejo va a seguir atento a esta situación por lluvias porque siguen las lluvias y el pronóstico es que continuarán. Sí, de hecho, de esa manera terminamos el periodo y fue un debate bastante acolorado. Sí. Un debate de que nos socializaron el superávit, que era el proyecto de acuerdo,
Pues yo di algo de una otra manera, le dije al secretario, hombre, doctor, me parece que hay que replantearlo. No hay dinero para todo el tema de la mitigación, para todo lo que viene. Ellos nos escucharon en un principio y nosotros, entre varios grupos de varios concejales, en cabeza del concejal Luis Guillermo, que me dijo que lo acompañó en la enmienda, yo leí la enmienda y me parecía acertada, aunque tiramos, como digo yo, perdón, me la suena el chorro muy alto, porque nosotros queríamos que todo el recurso del superávit, que eran 335.000 millones, se fuese a todo el tema de mitigación, gestión del riesgo y todos los desastres. Obviamente la administración pues con argumentos decían, no, a nosotros no nos da para incluirlo todo. Por ahí al final nos presentaron un proyecto, una enmienda de 40.000, dialogamos y al final acordamos y logramos que se habilitaran 63.000 millones de pesos. Sabemos que todo lo que ha venido presentando, y porque yo les decía, miren, Dios nos está hablando y miren lo que está pasando. Entonces ellos vieron de la realidad, dijeron, no, sí, hay que atenderlo, se le dio prioridad. Quedaron esos 63.000, sabemos que el dinero es limitado y uno quisiera que hubiese más. Pero ahora pues la alcaldía está atendiendo de manera, digamos que le ha dado celeridad a todo el tema de Belén Altavista. Nosotros hemos ido allí, el consejo en pleno fuimos todos juntos, vimos todas las realidades de Antonio Prado, de Belén Altavista, y luego algunos hemos ido de forma individual, y lo que nos han dicho es que sí se está atendiendo. Obviamente pues la gente siempre querrá más, pero también les decimos, venga, no construyamos en estos lugares, porque son lugares de mucho riesgo. Lo que nos decía la comunidad es que básicamente la quebrada, ellos fueron los que hicieron que se disminuyera el flujo, pero la quebrada ahorita reclamó nuevamente su cauce, la naturaleza. Pero también nos damos cuenta que hay estructuras que están nuevamente mirando cómo venden esos lotes. Y uno dice, hay gente que no tiene la oportunidad de vivir allí. Claro. Pero esperamos que estos recursos, y el secretario nos dio la garantía de que si no alcanzaban, todas las otras dependencias buscarían la manera de que se le diera prioridad a estas situaciones. Concejal, se vienen proyectos seguramente en muchos sentidos que abarcan diferentes aspectos, soluciones que necesita la ciudad, pero ¿cuál tema a usted le genera mayor expectativa en este segundo periodo de sesiones? Hay un debate de control que estamos a la expectativa, no se hizo en el periodo porque el concejal que lo citó, yo digamos que me uní ahí como segunda bancada, viendo la realidad pues, de la urgencia en Belén Altavista, se suspendió. Y el tema de gestión y control territorial. A nosotros nos preocupa bastante, y ya lo decía el concejal Sebastián López, que la administración ha perdido como la capacidad de control. Uno alguna vez, o más bien alguna vez escuché un ciudadano en el consejo que decía que en Medellín hay como dos Medellín. La Medellín que nosotros de alguna otra manera habitamos, pero la Medellín subterránea, que es manejada pareciera por otras estructuras, que no quisiera. Entonces, uno ve cómo estas estructuras van viniendo lotes, cada vez en las laderas se va aumentando y vemos limitado todo el tema de la capacidad. Creemos que es un debate interesante, sabemos que la alcaldía tiene buenas intenciones, pero también tenemos una dificultad aquí, es que el gobierno no nos ayuda. O sea, necesitamos más policía, necesitamos más ejército y eso no depende del alcalde, porque por más que un secretario de despacho vaya allí, pues no le van a escuchar, ¿cierto? Claro. Inclusive muchos inspectores de policía tienen susto de llegar a esos lugares porque es que corre riesgo su vida. O sea, es meterse en temas que son bastante complejos. Entonces, digamos que es un debate bastante interesante y bueno, y a la espera de que la mesa directiva nos proponga qué otros temas nos van a regir este periodo de sesiones. Creemos que también el tema del POT, sí, Plan de Ordenamiento Territorial, va a ser un debate bastante interesante. Yo no sé si lo van a citar ahora, pero creo que por lo menos deben haber comisiones de estudio, porque el POT de Medellín no era para Medellín, era para otro tipo de ciudades, pero nunca fue para nuestra realidad. Y a ese POT le vemos el desorden hoy que tenemos en muchos barrios, donde la gente, en la construcción, en el ruido, en todos los lugares que muchas veces hoy se promueve todo el tema de la rumba, claro, pero que a veces no están instalados para eso. Entonces, nosotros tenemos fe de que con ese POT la ciudad tenga un cambio, ojalá de acuerdo a la realidad que nosotros estamos viviendo. Concejal, en los últimos días se hizo una advertencia desde el Consejo de Medellín acerca de algunos contratistas que están investigados y que están tratando de volver a contratar con el PAE. El Consejo ha estado atento y seguirá pues, en ese proceso también de control para que no se cometan irregularidades en estas contrataciones. Nosotros participamos de ese debate de control. Algunas de la Comisión Secretaria le decía que lo que uno escuchaba no era que era el problema de la administración, sino de los operadores. Y decía, es verdad, esos operadores tienen una estrategia, una capacidad
que buscan la manera de entrar a ganarse en los contratos. Tienen unas habilidades, ya tienen toda la experiencia. Ya saben cómo es. Ya saben cómo hacerlo. Pero hemos visto y en el debate nos dieron garantía de eso, de que se han venido haciendo unos procesos muy rigurosos para evitar que esas personas vuelvan a tocar esto. Aunque el parecer del PAE no fue tanto la corrupción, fue más el tema de buen comienzo. Sí. Pero en el PAE no. Han venido implementándose, pues, como lo acabo de mencionar, estrategias rigurosas, revisando caso por caso para que esas personas no entren allí, porque es que meterse con la comida de los niños es meterse con lo más sagrado. O sea, si los recursos públicos son sagrados, los de los niños son doblemente sagrados. Entonces, yo quedé contento por todo lo que nos expusieron. Sin embargo, pues obviamente les dije que pudiéramos mucho cuidado las PQRs que vienen presentando, que el tema de los tiempos a la hora de dar el tema de la alimentación, porque llegan a veces tarde, que digamos que van a preparar una ración para transportarla, entonces que llegaran realmente a esos momentos adecuados, porque es que los niños, imagínense, hay niños que van a estudiar solo por eso. Claro. Según digamos que los datos que nos dieron es que hay niños que van a estudiar solo porque les van a dar alimentación. Si no van, no tienen comida. Eso, y si no hay comida, pues entonces no irían. Claro. Entonces tener esa alimentación, quizás es la única que puedan tener estos niños. Pero Medellín se ha venido destacando y yo sí tengo que destacar porque la alcaldía aumentó los recursos. Si fuese dependiendo del gobierno nacional, los niños no tendrían comida. O sea, la alcaldía se puso la 10 y aumentó 78% los recursos. Entonces creemos que vamos por buen camino. Pero también yo hago el llamado nuevamente a los padres de familia a que también desde la casa nos pongamos la 10. Porque a uno le duele, con todo el respeto lo que voy a decir, ir a algunos barrios de periferia, ir a papá y mamá, dedicarse a otras cosas en vez de estar trabajando para la alimentación de sus hijos. Yo le digo mucho a mis hijos, la abuela, mi mamá, se traía la comida de la casa donde ella trabajaba y ella no comía con tal de que yo comiera. Así ella no comiera. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué hacen los papás? Nos tranquilizamos con eso. Su mamá es un ser fundamental en su vida. Usted, en todas sus historias, habla mucho de ella. ¿Cómo se llama ella? Mi mamá se llama Ana Suaza. Doña Ana 81 Suaza. años tiene. Está más alivada que Divina. nosotros. Ay, divina. Un saludo para ella porque seguro lo debe estar viendo. Concejal, entre esas distinciones que ustedes hacen en el Consejo de Medellín, hubo una en los últimos días a Gloria Jaramillo, que conocemos en redes como Tiche, que es una mujer que durante todo el periodo de la administración anterior siguió paso a paso todos esos escándalos de corrupción. Ella es abogada, pues, y sabe con conocimiento de causa todo lo que sucedió, y el Consejo reconoce a través de ella esos ciudadanos que se atreven a denunciar, que se atreven a hacerle seguimiento a estos funcionarios que se deben es a la gente. Claro. Importante ese reconocimiento a Gloria. Sí, yo digamos que no tengo la oportunidad de conocerla mucho, he escuchado de ella, la he seguido por ahí en algunas redes, veo que ha sido bastante activa, algunos concejales se adhirieron al reconocimiento, pero es importante, lo que pasa es que inclusive el trabajo de nosotros como concejales también va muy mancomunado con la ciudadanía Sí. nos dice hay que poner la agenda de esto, vea, pasa esto, sucede esto, y esa es la tarea de nosotros, estar ahí como en los territorios y ver la voz de la ciudadanía y llevarla, porque uno no es un concejal de los que votaron por uno, no. Le hemos dicho, hombre, cada uno de nosotros es un concejal de todos los ciudadanos, de casi 3 millones de habitantes que hay hoy, y que tenemos que pensar en eso, en el bienestar de la ciudadanía. Entonces, qué bueno que en el consejo hagan estos tipos de reconocimientos de personas que han sido valientes porque fueron capaces de ir en contra de una administración que, al parecer, no le hizo tanto bien a la ciudad. Presuntamente, porque ahorita hay que hablar de eso. Hay que decirlo así. 8 de la mañana, 30 minutos. Concejal Brisbani Arenas Suaza, muchísimas gracias por haber estado en Hablemos Temprano y estaremos, por supuesto, atentos a todos esos asuntos de control desde el Consejo de Medellín. A ustedes, gracias por la invitación, a todas las personas que nos están viendo, sigamos atentos, vayan al Consejo. Yo quisiera que todos fuéramos más al Consejo y participáramos, levantáramos la voz, porque es que esa es la idea, de que levanten la voz y podamos nosotros escuchar todas sus realidades. Eso lo he visto. Todo el tema de la mitigación fue porque en el plan de desarrollo vimos muchos hablando del tema, nos mostraron con datos, no fue simplemente un relato, sino con datos. Entonces, que toda la ciudadanía se anime, viene un periodo importante y que participemos todos activamente. Importantísima esa participación ciudadana. Concejal, muchísimas gracias por aquí. Lo volveremos a tener de invitado.